Buenas noches, estamos aquí nuevamente gracias a Camex, esta vez para presentar el curso de documentación de comercio exterior en su última unidad, la unidad 8. En esta unidad vamos a hablar sobre lo que son los documentos emitidos por el banco, por un banco. Dentro de ellos la carta de crédito, la cobranza documentaria y las transferencias SWIFT. Pero para ello lo primero que vamos a ver es la importancia que tiene la banca en el comercio internacional. Cuando hablamos de comercio internacional, muchos no valoramos realmente la importancia que tienen las entidades financieras o las entidades bancarias en este proceso. Y cuando pensamos básicamente en comercio exterior, pensamos en lo que es exportar. Sin embargo, es muy común que las empresas que se dedican a exportar tienen procesos previos de importación. Y esto se debe básicamente a que muchos de los insumos que se requieren para poder tener un producto dentro de los estándares exigidos por los mercados internacionales hacia los cuales vamos a llevar nuestro producto de exportación, requieren la utilización de insumos eh, importados o insumos adquiridos en otros países, ya sea porque en nuestro país no existen dichos insumos, dichas materias primas, dichos productos intermedios, o simplemente porque los que vamos a importar tienen características o condiciones especiales que los productos en nuestro país no los tienen. Y una vez utilizados estos insumos, pues exportamos el producto final como resultado, ¿no? Entonces, el comercio internacional está ligado muchas veces a ambas vías, a lo que es importación y exportación, y los servicios bancarios se especializan o se brindan para poder generar una cobertura en ambas actividades. Y básicamente facilitan, por un lado, los pagos para la empresa exportadora y, por otro lado, dan herramientas para el manejo de financiamientos adecuados para las empresas que están en un proceso de importación o un proceso de exportación y que requieren muchas veces de capitales para poder culminar con estos procesos. Entonces, la banca lo que busca es darle seguridad al proceso de comercio internacional, básicamente en la parte relacionada al pago, ¿no? A la cancelación del servicio o de la compra de la cual estamos hablando. Y, como les decía, por otro lado, el financiamiento de las operaciones, tanto de importación como de exportación. Así, los productos que la banca comercial ofrece en el comercio internacional son básicamente la carta crédito, que es un sistema de pago que permite darle seguridad tanto al exportador como al importador. Tenemos la cobranza documentaria, que es una vía o un medio por el cual el banco asume la responsabilidad de hacer una gestión de cobranza, más no, o sea, asume la operatividad de realizar la gestión de cobranza, más no asume la responsabilidad. Vamos a ver un poco más al detalle cómo funciona esto, ¿no? Otro de las herramientas que brinda el sistema financiero a las operaciones de comercio internacional es las opciones de tipo de cambio. Algunos países, como en el caso nuestro, por ejemplo, manejamos parte de los insumos en moneda nacional o de la compra de insumos en moneda nacional, y parte de la compra de insumos se manejan en dólares. Entonces, la afectación del cambio o del tipo de cambio la variación del tipo de cambio puede afectar nuestra operatividad, puede afectar nuestros costos, inclusive, si es que esta es muy voluble. En el caso de nuestro país, el tipo de cambio se ha mantenido de alguna manera estable
en los últimos años. Sin embargo, en este último periodo, pues hemos tenido un importante incremento en el costo de la moneda americana, ¿no? En el tipo de cambio que ha sido a la alza. Hemos pasado de un dólar de 3.30 a un dólar de 3.65, inclusive 3.67 ha llegado a tocar ese techo. Y ahora está sobre el borde de los 3.60. Estamos hablando básicamente de un incremento de casi 10% del valor. Y en una operación de comercio internacional, un incremento de casi 10% es muy representativo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el tipo de cambio puede afectar una operación y el banco ofrece herramientas que de alguna manera pueden facilitar cierta, cierta flexibilidad en ese tipo de cambio, ¿no? Ajustándola más a valores, digamos, más estándares para procesos de comercio internacional. También relacionado con el tipo de cambio son los futuros o los planes futuros, como se le conoce también, que son herramientas bajo las cuales el sistema financiero ofrece una estabilidad en el tipo de cambio a través del pago de una póliza de seguro. O sea, si yo voy a hacer una operación, por ejemplo, a 2 años de exportación y parte de la materia prima que voy a comprar es en dólares o inclusive el mismo pago que me van a hacer es en dólares, yo puedo utilizar esta herramienta para asegurar que el tipo de cambio durante esos 2 años no va a variar más que un 1% en promedio, ¿no? Y el banco se compromete a mantenerme un tipo de cambio, así la variación del tipo de cambio sea mayor. Pero esto lo conseguimos a través justamente de la adquisición de un seguro que coberture al banco en el caso de que hayan diferencias muy altas que podrían afectar. Entonces, ¿qué me da a mí como exportador? Me da la estabilidad de saber que si el dólar, por ejemplo, baja, yo voy a seguir recibiendo la misma cantidad de dinero equivalente al momento que lo cambie a moneda nacional, porque me van a seguir pagando sobre la base de un dólar de 3.60, que es lo que está ahorita. A pesar de que quizás en un año y medio, de repente en un movimiento de mercado, pueda darse que por una crisis el dólar pueda volver a bajar a 3.30, por lo cual a mí me afectaría, ¿no? Si, por ejemplo, yo vendo mi mercancía en 10.000 dólares, hoy esa mercancía vale 36.000 soles. Pero si acá a un año el dólar baja a 3.30 y yo las tengo que seguir vendiendo a 10.000 dólares porque en el mercado donde la estoy poniendo ese es su valor, yo estaría recibiendo 33.000 soles, es decir, 3.000 soles menos, que hasta podría generar o podría considerarse en algunos tipos de productos o en unas líneas de productos mi margen de utilidad. Entonces, vean qué tan significativo puede ser el cambio, ¿no? Entonces, las instituciones financieras me ofrecen esta herramienta que me va a permitir a mí seguir cobrando sobre la base de los 360, es decir, sobre 359, 361 con algunas variaciones, pero gracias a que hemos pagado un seguro que cobertura este tipo de movimientos o desequilibrios bruscos que se puedan dar en el tipo de cambio. Y las cuentas de cheques en dólares que también sirven para poder hacer pagos a proveedores que de alguna manera son el sustento de la operatividad o de la producción para una operatividad de comercio exterior, ¿no? Entonces son diversas las herramientas que el sistema financiero brinda en general al comercio internacional y que le permiten pues tener o generar cierta estabilidad, cierta confianza y cierta seguridad para el manejo de estas operaciones. Bueno, y ahora sí entrando un poco más al detalle de lo que son los documentos que genera la banca en general o relacionados con el comercio exterior, tenemos como primero de ellos la carta crédito. ¿Y qué es la carta crédito? La carta crédito es un documento financiero emitido por un banco a pedido de quién, del comprador, ¿no? El importador, el que va a comprar la mercancía, solicita la apertura o la emisión de una carta crédito.
¿no? Por eso es que se le conoce ya dentro de la operatividad propia de este documento como el solicitante. Entonces, ¿quién solicita la apertura de la carta de crédito? El importador o comprador. A ver, me preguntan en el chat si esta facilidad es para exportadores pequeños, medianos o grandes. No hay tanto una diferenciación por eso, pero al igual que como vamos a ver en la carta crédito, el tipo de operación a veces por el seguro, por el valor del seguro, no permite el usar esta herramienta, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos de hacer importaciones sobre $1.500 de valor FOB, o de valor CIF puesto acá en el Perú, el costo de este seguro puede llegar a ser de 150 o $180, entonces estamos hablando que te encarecería en más del 12% el pagar el seguro para una herramienta de cálculo de tipo de cambio futuro. Entonces no tiene mucho sentido. Pero si hablamos de una importación que va a costar $50.000 y que vamos a hacer esta operación regularmente durante un año, entonces, ¿qué tanto me puede beneficiar? ¿No? Pagar, obviamente ya no van a ser los $180, que es la tarifa mínima del seguro, de repente va a ser $500, ¿no? El 1% del valor que estemos asegurando a nivel de la moneda. Entonces, ahí $500 representativamente contra los 50.000, pues sí me va a significar, o no me va, perdón, no va a ser significativo y puedo asumirlo como parte de mi costo. Entonces, más depende, creo, que del tamaño del importador o del exportador, más depende de qué tanto afecta al valor real de la operación. Bueno, continuando con el instrumento de la carta crédito, con la explicación de la carta crédito, decíamos que hay un solicitante que es el comprador o importador. ¿Y para qué nos sirve la carta crédito? Para garantizar el pago, ¿a quién? Al vendedor, que se convierte en el beneficiario, ¿no? Entonces, la carta crédito le asegura al vendedor que va a recibir su dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el comprador está aperturando un documento que garantiza que ese pago se va a realizar. Ahorita vamos a ver un poco más al detalle cómo funciona, ¿no? Pero para que el beneficiario, es decir, el vendedor, reciba ese pago garantizado por un banco, debe cumplir ciertas condiciones que se establecen en la carta crédito, ¿no? Entonces, la carta crédito como documento en sí debería tener o contener brevemente una descripción de los siguientes elementos, de los bienes, es decir, lo que se está comercializando, lo que se está comprando, lo que se está vendiendo, los documentos necesarios que tienen que ver con el compromiso que debe asumir el beneficiario o el vendedor para poder cobrar o poder recibir el pago garantizado de la carta crédito. Entonces, normalmente la carta crédito está ligada al cumplimiento de la emisión y entrega de determinados documentos, ¿no? También puede estar ligada a otros elementos como fechas de expedición, fecha de entrega, fecha de embarque, fecha de desaduanaje de la mercancía, ¿no? Entonces puede haber también un tema de fechas relacionados al cumplimiento de las características o de las condiciones que establece la carta crédito, ¿no? Y otro elemento importante en la carta crédito es la fecha de vencimiento, pues como documento financiero tiene que tener un límite de tiempo de validez, no puede estar abierto totalmente como documento. Por eso es que eh, a ver, me preguntan, ¿el banco garante cuánto estaría cobrando por su comisión? Las comisiones de la carta crédito varían también, pero podemos hablar de que una carta crédito, dependiendo del valor de la mercancía, puede costar entre 1.5 y 5% del valor de la mercancía, pero también, como cualquier documento financiero, tiene un monto mínimo. Y el monto mínimo está entre los 200 y 350, dependiendo, $350, dependiendo de la institución financiera. Entonces, nuevamente, para pequeñas importaciones o pequeñas exportaciones,
pues no, el costo de la carta de crédito podría ser muy significativo versus el margen de utilidad o el mismo costo total de la operación. O sea, una operación de $3.000, yo le voy a sumar $300 del gasto de la carta de crédito, le estoy incrementando un 10%, ¿no? Y normalmente quien asume ese costo es el importador, el comprador, el que apertura la carta. Entonces, si a mí una mercancía que voy a comprar en el extranjero me cuesta $3.000 y mi vendedor, o sea, la empresa que me está vendiendo me pide que aperture una carta de crédito, la carta de crédito me va a costar $300, ya la mercancía no me cuesta 3.000, me va a costar 3.300. Pues, los gastos financieros son parte del costo de importación. Entonces, tendría que evaluar qué tan significativo, qué tanto eso me pueda afectar dentro de mi costeo total del proceso de comercio exterior. Luego, es importante analizar sobre todo el tema del costo, porque de qué es el medio más seguro, es el medio más seguro para ambas partes, ¿correcto? La carta crédito tiene diversos tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cartas créditos que brindan una mayor seguridad al beneficiario y otras que le brindan una mayor seguridad al solicitante o importador, ¿no? Pero bueno, en general las cartas créditos podemos decir que son, por su tipo, la irrevocable, que es una carta que no se puede modificar. Entonces, no hay opción a modificarla o hacer algún tipo de cambio. La confirmada, que es una carta crédito que asegura o da una mayor seguridad al pago, porque justamente tiene que confirmarse el cumplimiento de ciertas condiciones. La no confirmada, que más bien no exige ese condicionante, sino simplemente disminuye la cantidad de condicionantes para poder proceder a su cobro. Tenemos también el de dos tipos por la forma o por el plazo en el momento que se va a pagar. Tenemos la carta crédito a la vista o la carta crédito a plazo. Tenemos las cartas créditos con cláusula roja o con cláusula verde, ¿no? En el caso de las cartas créditos con cláusula roja permiten un anticipo, ¿no? Para el comprador, para que, perdón, el vendedor pueda acceder a parte del pago como un adelanto, como capital de trabajo, ¿no? Pero el dinero sale directamente de la carta crédito. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy un exportador de productos de fibra textil, ¿no? Chompas de alpaca, frazadas, ¿no? Ese tipo de productos, y le vendo a un comprador en los Estados Unidos por el valor, un lote por el valor de $50.000. Entonces, él me compra, acepta mi propuesta, quedamos en las condiciones, en el Incoterm a utilizar y aperturamos una carta crédito. Es decir, él apertura una carta crédito a mi favor como exportador en el Perú, ¿no? Y esa carta crédito tiene una condición de cláusula roja. Y la condición de cláusula roja dice que a solicitud yo puedo pedir un adelanto de hasta $10.000 y contra verificación de embarque, perdón, contra reserva de espacio para embarque, puedo solicitar $5.000 más. Porque la venta que yo estoy haciendo es una venta CIF, es decir, flete pagado hasta el puerto de Houston en Estados Unidos. Entonces, la cláusula roja que me va a permitir, primero, que una vez que esté confirmada la orden de compra y todo el proceso y ya se aperture la carta de crédito, yo pueda solicitarle al banco que me dé $10.000 a cuenta de esa carta de crédito. Es decir, el banco no me está prestando la plata, ¿no? El banco simplemente me está adelantando parte del dinero que el comprador ya le garantizó y ya de alguna manera le entregó. Entonces, como no me está prestando la plata, a mí no me genera ningún gasto financiero. No tengo que pagar intereses, no tengo que pagar letras, no tengo que pagar movimientos financieros, pagarés, ni nada. Simplemente me entregan el dinero y yo lo utilizo como capital de trabajo. Y una vez que he terminado de producir, hago la reserva en la naviera para embarcar el 6 de enero. Entonces solicito mi booking,
¿no? Quienes han estado siguiendo el curso saben que una reserva en la vía marítima se hace a través de un documento llamado booking. Entonces yo le digo a la naviera, quiero reservar un espacio para el barco que sale el 6 de enero. Entonces la naviera me va a emitir un documento que se llama booking. Con ese booking yo vuelvo a ir al banco y le digo, voy a ejecutar mi cláusula roja, mi segundo adelanto contra separación de espacio. Entonces el banco me va a entregar $5.000. ¿Yo para qué quiero esos $5.000? Pues para pagarle a la naviera, para pagarle al puerto, para pagarle a la gente de aduanas, ¿no? Entonces, utilizo ese dinero para pagar mis gastos logísticos, porque recordemos, en el ejemplo hemos dicho que es una venta en términos CIF, es decir, yo tengo que asumir dentro del costo del producto y el costo de venta, mejor dicho, yo tengo que asumir los gastos hasta entregarlo en el puerto de Houston sobre el medio de transporte, en este caso sobre el barco. Entonces, parte de los costos que yo estoy asumiendo dentro de mi valor de venta es justamente el flete internacional y los costos de embarque en el Perú. Entonces, tengo que pagar esos costos, si no, la naviera no me va a emitir el BL, no me va a embarcar, el agente de aduanas no me va a realizar los trámites, de repente tengo que pagar algunas certificaciones. Entonces, para eso pido un segundo adelanto, ¿no? Que está estipulado. Ojo, no se trata que yo vaya y le diga al banco, bueno, necesito plata y necesito un segundo adelanto y un tercer. Eso está estipulado. Está claramente o previamente coordinado entre comprador y vendedor y se establece como cláusula roja. A eso se le conoce como cláusula roja. Luego tenemos la cláusula verde, que más bien lo que genera es una garantía con con la institución financiera, pero a cuenta del documento. Es decir, la carta crédito sirve como una garantía para yo poder manejar algún tipo de financiamiento como exportador. Entonces, en este caso no me van a dar un adelanto. En este caso lo que yo voy a hacer es ir al banco y decirle, oye, mira, tengo esta carta crédito que la están trabajando desde Estados Unidos a través tuyo, han aperturado una carta crédito, tú sabes que existe, pero necesito que me des un préstamo de $20.000, ¿no? Que me faltan para terminar mi proceso de producción. El banco me va a prestar, yo voy a pagar un interés, como cualquier operación financiera de préstamo. Pero si yo no le pagase al banco, en un determinado momento, el banco va a hacer cobro ¿de quién? De el importador que entregó la garantía para esa carta crédito. Entonces, quien garantiza mi préstamo, yo no necesito presentarle al banco aval, yo no necesito presentar o cumplir con todos los requisitos que normalmente exige una institución financiera para hacer un préstamo de este tipo, un préstamo, digamos, para empresas, ¿no? Que mis estados de cuenta, que mis últimos balances, no, simplemente el banco me va a dar la plata. Porque si yo no le cumplo, ¿quién va a responder? El importador a través de la carta de crédito, ¿no? Las cartas crédito transferibles también, que son aquellas cartas crédito que, que de alguna manera no son, a ver, si bien es cierto, tienen un importador, que es el que apertura, y un exportador, que es el beneficiario, eh, el beneficiario puede transferirle parte o el total del valor de la carta crédito a un nuevo beneficiario. ¿Y esto por qué se daría? Bueno, se daría en el caso, por ejemplo, que yo como exportador no pueda cumplir con el 100% del pedido, o ante una situación que se presente, pues yo pueda, no pueda cumplir con todo el pedido y se lo transfiera a otro exportador. Esto se suele presentar, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿no? De repente yo estoy produciendo, estoy cosechando, por cosechar cebolla blanca, y ya la he vendido, ya tengo un contrato con un broker internacional que me va a comprar la cebolla, y hacemos una carta crédito. Entonces me dice, aperturamos una carta crédito y yo le pido que sea transferible. Inclusive la misma operación ya por costumbre la hace transferible. Porque de repente de repente falta un mes para que yo coseche y hay una lluvia no estimada y termina malogrando mi producción. Entonces, para que el negocio no se caiga, ¿no? Yo le transfiero la operación a otro exportador. Entonces,
busco otro productor de cebolla blanca y le digo, oye, mira, tengo este negocio, pero mi producción se ha malogrado, o no cumple los requisitos, o de repente me entró una plaga, ¿no? Entonces, para no perder la opción, te transfiero la carta crédito y tú véndele a este comprador, ¿no? Entonces, nos permite hacer este tipo de movimientos, porque si no habría que anular la carta crédito con todo el costo que ello podría significar y tendrían que aperturar un nuevo documento con este nuevo exportador, ¿no? Entonces es un poco para evitar eso. En algunos mercados se permite, en algunos tipos de productos se permite que las cartas créditos sean transferibles. Y finalmente la carta crédito de standby, como se le conoce, que es una carta crédito que donde el que garantiza el pago no es el banco principal o el banco aperturador, sino más bien el banco local, el banco del país donde está el exportador. Entonces, se transfiere la responsabilidad a este banco para garantizar el pago, pero el banco va a exigir ciertos requisitos y va a cobrar ciertas tasas por asumir esta responsabilidad. Entonces, rápidamente son estos los tipos de cartas crédito, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver un poco más al detalle las principales o los principales tipos de carta de crédito que podemos encontrar en el mercado. Decíamos, la carta de crédito irrevocable es aquella que no se puede modificar ni cancelar sin previo acuerdo de todas las partes. El banco emisor garantiza el pago a condición de que el beneficiario, es decir, el vendedor o exportador, cumpla con todos los términos y condiciones de la carta crédito. Entonces, se apertura la carta crédito, el banco emisor procede a comunicar al banco del beneficiario que hay una carta crédito aperturada y cuáles son las condiciones. Y esas condiciones no se pueden variar, ¿no? Si no se cumple alguna de las condiciones, simplemente se procede a cancelar la carta crédito y a cubrir los costos que hubiera generado el no cumplimiento de las condiciones para poder realizar esta operación, ¿no? Entonces, es básicamente un documento que no se puede mover. Ahora, en, en algunas situaciones pueden darse acuerdos posteriores a la emisión de la carta crédito y que conllevarían a la modificación de la misma. Entonces, como no puede ser tan rígido el documento, porque el comercio internacional es muy variable y tiene muchos elementos que juegan entre sí, pues algunos, para poder hacer algunas modificaciones dentro de la carta de crédito irrevocable, tiene que haber un acuerdo entre las partes, es decir, entre comprador y vendedor. Por ejemplo, yo soy un exportador nuevamente, voy a mandar productos textiles a Houston en Estados Unidos, es una exportación CIF, y mi compromiso es entregarla el día más o menos 20 de enero. Para ello, yo termino mi producción, el tiempo de tránsito Callao-Houston, 15 días, y yo pido una reserva para el barco que va a salir el día 6. Pero de repente, cuando estoy llevando mi carga desde Puno, Juliaca o Cusco al Callao para embarcarla, resulta que hay una huelga de agricultores en Ica y mi camión no puede pasar, pues. Y ya estamos día 4 de enero o 3 de enero, el 4 de enero es el cut-off, o sea, el cierre de la recepción de carga por parte de la naviera, y no puedo embarcar. Entonces yo me comunico con mi comprador y le hago saber esto. Digo, oye, mira, tengo este problema, no voy a llegar a la fecha de embarque y no voy a poder presentar por ende no vas a poder recibir la carga dentro de lo que está estipulado en la carta crédito. Entonces el comprador evaluará qué tanto lo pueda afectar esta situación y definirá, correcto, vamos a hacer una modificación en la carta crédito de ambas partes. Cada parte presenta la solicitud a su respectivo banco. Los bancos conversan entre ellos, ven que es de mutuo acuerdo y proceden a hacer la modificación, ¿no? Entonces ya la fecha de entrega no es como máximo 25 de enero. Se amplía fecha de entrega hasta 15 de febrero.
Ya, de tal manera que yo continúo con la operación y de repente ya no voy a embarcar, porque obviamente ya no voy a embarcar el 5 de enero, el 6 de enero, por lo comentado, sino me dan un nuevo plazo de embarque para el 18 de enero. Entonces, sin problema, mi carga va a llegar para ser embarcada el 18 de enero, más 15 días. Estamos hablando que más o menos el 3 o 4 de febrero estaría llegando al puerto de Houston. Y para prever un poco cualquier otra situación, pues hemos dado un plazo de hasta el 15 de febrero, ¿no? Pero esto es en el caso de que no haya una afección a la operación, ¿no? Hubo un caso muy conversado donde unos productores justamente de prendas textiles de Gamarra hicieron un contrato con una empresa americana para confeccionar unos polos alusivos a la caída de las Torres Gemelas, al 11 de septiembre. No recuerdo bien el año, si fue 2006, 2008 que hicieron este acuerdo, o 2011, perdón, creo que fue a los 10 años, si mal no recuerdo, y que se comprometieron en entregar la mercancía dentro de un plazo, que era la primera semana de agosto, de tal manera que esta empresa tuviera el tiempo de hacer sus trámites de nacionalización y manejar su logística interna para poder vender estos polos dentro del plazo antes de la fecha conmemorativa, que era el 11 de septiembre, ¿no? Pero no se terminó la producción a tiempo, por ende no se pudo embarcar dentro de lo estimado que era las últimas semanas de julio y no se cumplió con la condición. Y la mercancía terminó llegando los primeros días de septiembre. Simplemente el importador dio como no cumplida la carta crédito, no autorizó la ampliación de plazo, ¿no? Y procedió a retirar la orden de compra, a pesar que ya la mercancía estaba viajando, porque el consorcio de exportadores, de empresas peruanas que se formaron para poder exportar esta mercancía, pues igual continuaron con la operación mientras iban conversando o discutiendo con el comprador, pero el comprador se plantó simplemente, dijo, porque sí, efectivamente, pónganse a pensar, o sea, en un mercado como el de Estados Unidos, que te llegue un producto entre el 2 o 3 de septiembre y que la fecha en que ya deberías haber vendido todo sea el 11, ya no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, a veces una de las partes puede no estar de acuerdo. Y si una de las partes no está de acuerdo, pues simplemente la carta crédito se cancela. Luego tenemos la carta crédito revocable, que es la carta crédito que puede ser modificada o cancelada en cualquier momento por el banco que la ha abierto sin aviso previo al beneficiario. Sin embargo, los pagos o giros negociados dentro de los términos del crédito antes de recepción de la revocación o del aviso de cambio por parte del banco emisor siguen siendo legalmente vinculantes para todas las partes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la carta crédito revocable sí puede ser cancelada por el banco que le emitió a solicitud o a requerimiento, para que se entienda mejor, a requerimiento del solicitante. Es decir, el importador le puede decir a su banco, ya no quiero hacer la operación, no, sabes que lo he pensado mejor y tengo otra oferta de otro proveedor más barata. Ya procede a cerrar la carta crédito. Y yo como exportador estoy preparando mi producción, todo, porque ya me avisaron que habían aperturado la carta crédito y de repente me llega una notificación de mi banco donde dice, señor, el banco, el Citibank de Nueva York, que había aperturado la carta crédito, ha procedido a la cancelación de la misma, ha revocado la carta crédito, ¿no? Basada en que el solicitante le ha hecho llegar una notificación de que ha tenido discrepancias y pues no quiere continuar con la operación. Como exportador me perjudicaría porque yo ya hice una inversión, yo ya estoy produciendo, ¿no? Por eso es que eh, en este tipo de operaciones de comercio internacional no se sugiere que se aperturen cartas de créditos revocables, porque no son nada seguras para el comprador. No pueden ser modificadas unilateralmente por el comprador, en este caso, por el importador, ¿no? Y el vendedor simplemente se puede ver perjudicado. Entonces, por eso las cartas de créditos revocables no son muy requeridas o no son muy aceptadas.
A pesar o en contraparte a ello, si es que hubiera habido adelantos, pues yo como comprador, si recibí como vendedor, perdón, recibí un adelanto porque tenía una cláusula roja en la carta crédito, pero era revocable y deciden revocar la carta crédito, yo no estoy en la obligación de devolver ese dinero, porque ya se cumplió la condición para que yo pueda recibir ese adelanto, ¿no? Del cual se está hablando. Y tenemos la carta crédito confirmada e irrevocable, que es una carta crédito aún mucho más segura. En esta carta crédito, que es irrevocable, es decir, no se puede cambiar o modificar si no es por acuerdo de ambas partes, se le adiciona la responsabilidad de un banco diferente, el banco confirmante se le llama, que generalmente es el mismo que el banco notificador. Eh, pre, Previa autorización o a pedido de este último, del banco emisor, se exige una confirmación. ¿Y en qué consiste esta confirmación? La confirmación es un compromiso unilateral y total del banco confirmante que se compromete de la misma manera que el banco emisor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que además de que hay un banco de por medio, que es el banco emisor de la carta crédito, que normalmente está ubicado en el país del importador, se solicita la participación de un tercer banco como banco notificador, o perdón, como banco confirmador, que da un respaldo o un aseguramiento de que si el banco emisor no cumpliese con el pago de la carta crédito, ellos van a asumir esa responsabilidad y van a pagar la carta crédito al cumplimiento de los requisitos, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesaria la participación de un tercer banco o un banco confirmante, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa en China, le vamos a vender a China y ellos nos aperturan la carta crédito a través del Banco Nacional de China, que sabemos que es un banco estatal, ¿no? Y que tiene ciertas restricciones en sus manejos y no nos da mucha seguridad a nosotros. Decimos, no, pero ¿y qué pasa si este banco, de repente, como es un banco nacional, no me cumple con los requisitos, o no me paga en el tiempo planificado, o simplemente determina, pues, no sé, que no procede la carta de crédito, no procede el pago, no tengo cómo reclamarle, no me da esa seguridad? Yo pido, no, ¿sabes qué? Comprador, yo necesito que además haya un banco confirmante. Y ese banco confirmante va a estar ubicado en España. Es un banco español, es el BBVA de España. Entonces, el BBVA va a certificar que el Banco Nacional de China me pague la carta de crédito una vez que yo cumpla con las condiciones establecidas. Y si no las cumpliese, o sea, o si el banco no me cumpliese, perdón, mejor dicho, pues el BBVA me va a pagar a mí por esa carta de crédito. Se va a ser responsable de la emisión o del pago de esa carta de crédito. Me preguntan si todos los bancos acceden o todos los bancos, más que acceder los bancos emiten este documento, ¿no? Entonces, no todos los bancos lo hacen. En el Perú, que yo conozca, son Banco de Crédito, Interbank y Continental, los bancos con los que más se trabaja el tema de comercio exterior. El Scotia también, en algún momento, algún cliente trabajó una carta de crédito con ellos, y bueno, del resto de bancos sí no tengo conocimiento si es que trabajan con este documento. Sin embargo, la diferencia que se da entre estos bancos es un poco el costo de la misma, ¿no? Costo que, hay que ser honestos, varía inclusive entre sus mismos clientes, ¿no? Una carta de crédito para un cliente que tiene varios instrumentos financieros, préstamos, cuentas corrientes, por ahí alguna hipoteca, puede ser más barata que para una empresa que simplemente va a buscar al banco por la simple razón de que le aperturen una carta de crédito a través de él, ¿no?
tenemos la carta crédito documentaria, que es aquella carta crédito en la que el banco emisor, recordemos el banco del país del comprador, estipula que ciertos documentos deben acompañar al giro o al pago que se realice. Estos documentos le aseguran al solicitante, al comprador, que la mercancía haya sido enviada, que se encuentre en buenas condiciones y que la propiedad de los bienes han sido transferidos a su nombre. Entonces, el banco, de acuerdo a lo que el solicitante ha establecido, va a requerir como condición específica para el pago la presentación de ciertos documentos, ¿no? Entonces, ya no está referida, como decíamos en un inicio, a fechas de entrega, a características, ¿no? A tipo de transporte, no. Básicamente se va a basar la carta crédito en los documentos que tienen que ser enviados. Por eso es que se conoce como carta crédito documentaria. Y luego tenemos la carta de crédito negociable, que decíamos que es una carta de crédito emitida de tal manera que permite que cualquier banco negocie los documentos, ¿no? Entonces, básicamente la carta de crédito negociable permite, como les decía, que se pueda cambiar en el proceso al banco o se pueda cambiar en el proceso inclusive hasta el beneficiario de la carta de crédito sin alterar o sin modificar los condicionantes para que se ejecute la carta de crédito, ¿no? La parte negociable no se refiere a negociar las condiciones de la carta, sino que, como por ejemplo un cheque que es negociable, un cheque negociable, puede ser endosado, puede ser transferido a una tercera institución, a una tercera empresa. ¿Por qué es útil una carta de crédito? Una vez que el cliente ha accedido a pagar mediante una carta de crédito, pedirá a su banco que expida una carta de crédito a favor del exportador en las condiciones convenidas entre ellos, ¿no? Entonces, nuevamente, la carta de crédito es el documento más seguro para ambas partes. Para el vendedor, porque le asegura que va a recibir el dinero. Y para el comprador, porque le asegura que el dinero va a ser pagado una vez que se cumplan los requisitos de entrega de la mercancía y de los documentos previamente establecidos. Entonces, ambas partes sienten que el negocio es seguro porque están consiguiendo lo que buscan. El vendedor consigue que le paguen por la mercancía que está vendiendo y el comprador consigue la mercancía en el nivel o la mercancía dentro de los estándares establecidos o las condiciones establecidas antes o segura la recepción de la mercancía en esas condiciones antes de que sea entregado el dinero al comprador, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar también, como lo dije hace un momento, que la carta de crédito genera un costo, y genera un costo para ambas partes. Si bien es cierto, la mayor parte del costo de la emisión de una carta de crédito la asume el comprador, porque es el solicitante, como el vendedor también va a tener cierta gestión con su banco para solicitar el pago o para confirmar la carta de crédito como tal, también va a tener que asumir parte de unos costos financieros con su banco, ¿no? Entonces, ambas partes van a tener un costo adicional a la estructura normal de costos de una operación de comercio internacional. Los clásicos valor de mercancía, flete y seguro van en este caso a tener un costo adicional por la emisión de la carta de crédito en ambos lados. Entonces, si bien es cierto es el documento más seguro, también podría convertirse en un nivel de seguridad demasiado costoso para cierto tipo de operaciones, como lo decíamos, cuyo valor haga que el costo de la carta de crédito pues incremente demasiado el monto a pagar o el monto mismo del costo y que termine haciendo que la operación o el negocio no sea rentable. Entonces, una de las principales características es que ambas partes estén de acuerdo en asumir la carta de crédito. Entonces, una vez que ya se cuenta con la autorización del importador y del exportador,
corresponde al exportador facilitar todos los documentos que prueben que ha cumplido las condiciones convenidas con el cliente. Entonces, se apertura la carta crédito, se notifica al exportador y el exportador tiene que cumplir con esas condiciones. Luego tenemos que el banco del exportador se haya cerciorado de que el exportador ha satisfecho las condiciones de la carta de crédito, realizará el pago en las condiciones convenidas y remitirá los documentos al cliente para que éste pueda obtener sus mercancías. Y aquí vamos a entender mejor cómo funciona este instrumento, ¿no? Tenemos la solicitud de apertura de la carta crédito. El importador le ordena al banco emisor la apertura de la carta crédito. El banco emisor apertura la carta crédito y notifica al banco avisador, que es el banco que fue confirmado, que fue indicado por el exportador. O sea, volvamos, el importador y el exportador se ponen de acuerdo y deciden trabajar a través de la carta crédito. Entonces, ahí el exportador o beneficiario va a decir, mi banco avisador en el Perú va a ser el BCP. ¿Correcto? Este es mi código, el código SWIFT de mi banco, este es mi ejecutivo de negocios, con ellos tienen que hacer todo el contacto. Entonces, el importador le dirá al Banco Santander de España, oye, Banco Santander, que es su banco en España, quiero aperturar una carta crédito a nombre del señor Julio Reategui o de la empresa Reategui y Asociados en Perú, ¿no? Y por favor, contactar con el Banco BCP, ¿no? Acá está el código SWIFT de la oficina para que puedan continuar con la apertura de esta carta crédito. Entonces, el Santander le va a avisar al BCP y el BCP me va a avisar a mí que ya está aperturada la carta crédito. Entonces, yo termino mi proceso de producción y envío la mercancía. Paralelamente al envío de la mercancía, una vez que ya la he embarcado y que tengo los documentos, le entrego los documentos a mi banco. Banco BCP toma los documentos. El Banco BCP enviará los documentos al Banco Santander en España, le envía los documentos y él procede a informar al importador o al solicitante de la carta de crédito que ya cuenta con los documentos, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, ciertas variables de cómo confirmar que se ha cumplido los requisitos. Uno de ellos es la carta crédito a la vista, ¿no? ¿Qué quiere decir a la vista? Que basta que el banco reciba los documentos, automáticamente procede a autorizar el pago, porque ya el banco los vio, ¿no? Otro es confirmado. El banco deberá notificar al importador y entregarle un juego de documentos, normalmente en copia, para que el importador los revise y dé el visto bueno. Y una vez que da el visto bueno, recién procede a ordenar al banco que puede proceder a pagar. Entonces, pero ¿dónde está la garantía? La garantía está en que cuando el importador apertura la carta crédito, o le entrega el dinero al banco emisor, o le entrega una garantía al banco emisor. Entonces, y una vez que le entrega el dinero o la garantía, ya no puede echarse para atrás, salvo que sea una carta crédito revocable. Pero en todas las otras opciones ya no puede decirle al banco, ¿sabes qué, banco? Devuélveme mi dinero o devuélveme mi garantía. No, el banco ya tiene el dinero y sabe que una vez que se cumplan las condiciones de la carta crédito, va a proceder a pagar, ya sea con autorización o no del importador. Hemos dicho que hay cartas crédito que no necesitan esta autorización. Entonces, una vez que la mercancía llega a puerto de destino, se supone que el importador ya cuenta con toda la documentación que ha recibido enviada por el banco avisador al banco emisor y el banco emisor se la entrega a ellos. El importador procede a retiro de la mercancía, bueno, a hacer sus trámites de nacionalización, de importación y a retirar la mercancía, ¿no? Entonces, así funciona la carta crédito. La seguridad está, como les decía, en que el importador al aperturarla le entrega el dinero. Y por el otro lado, la seguridad está en que el exportador tendrá que embarcar primero la mercancía y certificar con los documentos correspondientes al banco avisador de que ya la mercancía fue entregada y se encuentra en tránsito, ¿no? Y el banco avisador informará al banco emisor, que es el que tiene el dinero,
y el banco emisor procederá a autorizar o hacer la transferencia de dinero para que puedan entregársela al exportador. Aquí vemos un modelo de carta crédito irrevocable, donde el BBVA señala a la empresa Vilhermanos Ceseria S.A. que existen que existe una carta crédito aperturada a favor de ellos, ¿no? Y los condicionantes que tiene que cumplir. Este es más o menos el modelo de cómo se debe llenar la carta crédito, el formato que debe tener la carta crédito. Y esta es una lista de verificación, donde se debe verificar que el exportador puede cumplir con lo estipulado en aspectos del producto, se ha considerado la fecha máxima de embarque, corresponde a la realidad de la operación, lo que les decía, ¿no? O sea, yo no puedo estipular en mi carta crédito o estipular en el acuerdo con el importador, decirle, ah, ya sí, yo te entrego la mercancía en 15 días, cuando mi proceso de producción demora 8 y el tránsito a destino demora 15. Jamás voy a poder cumplir, ¿no? Entonces, lo que me estoy comprometiendo lo puedo cumplir, recordemos, si no lo cumplo, no me paga. Se ha considerado aspectos de transporte como puerto de llegada, puerto de salida y transbordos. Se han indicado los documentos requeridos para la presentación. Es posible conseguirlos en el plazo indicado, ¿no? Nuevamente, el plazo que nos pueden solicitar para determinados documentos y el plazo en el que yo necesito que se me pague, ¿no? Las comisiones bancarias se han establecido adecuadamente, no se conocen las condiciones. ¿Cuánto me va a costar la apertura de la carta de crédito? ¿Cuánto me va a costar como beneficiario el que mi banco pueda procesar esa carta? El segundo documento importante es la cobranza documentaria, que más que un documento es un procedimiento bajo el cual el exportador le entrega los documentos correspondientes a un producto al banco, que puede ser su banco o puede ser un banco en el extranjero, ¿no? Le entrega los documentos ¿para qué? Para que con esos documentos el banco haga la gestión de cobro, ¿no? O sea, no es que aperturan una carta de crédito, no. Yo hago mi exportación a mi cliente que está en España y busco en el mercado local cuál de mis bancos con los que trabajo tiene una sucursal o tiene una subsidiaria o tiene aliados estratégicos importantes en España, y me voy a encontrar pues que el BBVA es un banco español que tiene obviamente sedes en España. Entonces le voy a entregar los documentos al BBVA y le voy a decir, quiero generar una cobranza documentaria. Entonces ellos se van a encargar de hacer la gestión en España para cobrar eso. Van a ir donde el importador, le van a decir, señor, acá tenemos esta factura, estos documentos para que usted pueda hacer la nacionalización de su mercancía, pero primero me tiene que pagar. Pero ¿qué pasa si el importador no paga? Por más insistencia, gestión que pueda hacer el banco. Retorna la operación, retornan los documentos y se procede a entregarlos al exportador con la indicación de que no se pudo hacer la cobranza. El banco no asume ninguna responsabilidad. Lo único que asume es el pago, o sea, que el exportador le haga pago de del costo de los servicios realizados, a pesar de que no haya realizado el pago, ¿no? Dice, con la cobranza documentaria, el exportador asume mayor riesgo que con la carta de crédito, ya que el banco no asume responsabilidad, ¿no? Lo dijimos, en este caso, el exportador es el que asume la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo funciona el flujograma? El exportador envía las mercancías al importador y le entrega los bancos al banco presentador. El banco presentador entrega los documentos o presenta los documentos al importador y el importador, verificando que la carga es de ellos y que se está cumpliendo las condiciones, procede a hacer el pago al banco presentador y el banco presentador procede a hacer el pago al exportador, ¿no? Entonces, en este caso vemos que el banco simplemente hace una gestión de cobranza. Pero ¿qué pasa si no funciona la gestión de cobranza? Pues va a irse contra el exportador para recuperar inclusive el capital que previamente ya le podría haber dado o los intereses que se puedan haber generado, ¿no? Y finalmente las transferencias SWIFT, que es un formato o un sistema de pago por lo cual se genera una orden de pago solicitada por el importador a su banco en beneficio del exportador, ¿no? Entonces, es una especie de transferencia de dinero a un tercer banco en el extranjero. Una transferencia básicamente autorizada, ¿no? Pero ¿por qué se conoce como un código SWIFT?
o perdón, como una transferencia SWIFT, pues por un código que se debe utilizar, que es el código SWIFT justamente, que es el acrónimo de Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Entonces, eh, este código identifica al banco en el cual vamos a hacer la transferencia, ¿no? Y agrupa esta red de bancos, agrupa a instituciones financieras en más de 185 países, ¿no? Entonces, todos los países que comercializan tienen opción a contar con un código SWIFT como parte de la información de su banco, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el código SWIFT, este código SWIFT representa los 4 primeros dígitos al código de identidad, los 2 siguientes dígitos al código del país, los 2 siguientes dígitos al código de la localidad y finalmente el código de la oficina, ¿no? Entonces, toda esta información nos la debe brindar el banco, ¿no? ¿Cuál es tu código SWIFT? El banco nos va a indicar toda esta información. Y acá tenemos algunos códigos SWIFT reales ya de los principales bancos del Perú. Tenemos códigos del Banco Interamericano, el Banco de la Nación, el Banco Continental, el Banco de Crédito, ¿no? Entonces, si nos van a hacer una transferencia, por ejemplo, del extranjero, nosotros somos portadores y nos van a hacer una transferencia, lo primero que nos van a pedir es el código SWIFT. Porque, señores, tengamos la idea clara, en el Perú existen 5 o 6 bancos, pero ¿qué tan representativos son estos bancos del Perú en el mundo entero? Bueno, no son muy representativos, ¿no? Pero eso hace que puedan tener o que todos los bancos tengan la necesidad de contar con un código SWIFT, ¿no? Por si en algún momento van a recibir el dinero o voy a recibir el dinero, este código SWIFT permita al banco en Estados Unidos o en España identificar que la cuenta o el código SWIFT BCPLPEPL pertenece al banco de crédito en el Perú, ¿no? Entonces ahí se harán las transferencias o los depósitos en ese caso específico. Bueno, señores, eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por su atención. Eh, Gracias nuevamente a Camix por la oportunidad de estar con ustedes, de conversar con ustedes. Respondo una última consulta de Héctor Ramírez. Dice, si se realiza negociación con un exportador en China, ¿con qué banco se negociaría? En China. A ver, lo que pasa es que si tú negocias con un exportador chino, quien va a generar la carta crédito, quien va a solicitar la carta crédito, eres tú en el Perú. Tú vas a aperturar la carta crédito con tu banco, ¿no? Entonces tú le vas a decir, banco de crédito, quiero aperturar. Ok, ¿y quién va a ser el banco del beneficiario? Ese dato te lo da el exportador chino. El exportador chino, cuando acuerdes con él que le vas a pagar a través de una carta crédito, el exportador chino te va a decir, ah, ya, mi banco, y en el 80% de los casos va a ser así, va a decir, mi banco es el Banco Nacional de China. Entonces tú le vas a decir al BCP, contáctate, te van a dar su código SWIFT del banco, país y oficina, porque para eso también sirve el código SWIFT. El exportador chino te va a decir, este es el código SWIFT. Tú se lo das al BCP y el BCP va a saber cómo contactar con ese banco para hacer la gestión de la carta crédito. Sí, la carta crédito puede ser parte de la negociación que realiza el broker. Definitivamente el broker puede, inclusive él aperturar la carta crédito porque tiene, digamos, ya las negociaciones avanzadas con los bancos, ¿no? Es parte del servicio que puede brindar un broker, la apertura y la negociación de la carta crédito, ¿no? Ahora, si estamos hablando específicamente de cartas créditos negociables, pues sí, el broker puede solicitar la carta crédito negociable para, dependiendo de a quién le consiga comprar aquí en el Perú, por ejemplo, darle la carta crédito a esa empresa, ¿no? Entonces, yo soy el broker y le digo a una transnacional en Europa, ya yo te voy a conseguir el espárrago. Apertúrame una carta crédito por $2 millones, que es el valor del embarque o de la cantidad de espárrago que quieres comprar, y yo voy a ir a Perú a buscar el comprador al cual le vamos a endosar esta carta crédito, el vendedor, perdón, ¿no? O sea, la empresa exportadora. Para eso funcionan también las cartas crédito. Como les digo, las cartas créditos
negociables se mueven mucho dentro de los mercados agrícolas, ¿no? Porque puede haber variaciones importantes en precio, producto y demás. Listo, señores, muchísimas gracias nuevamente a Camex, gracias a ustedes por su tiempo y será hasta una nueva oportunidad.